Yo quiero hoy trastear con Cloud Code y Figma. Entonces, tengo abierta la terminal, vamos a ver. La tengo abierta, ok. Y mirando, voy a volver aquí a Figma igualmente, Figma Chat. Mirando mi lista de tareas, tengo varias cosas apuntadas. Mi idea es trabajar con el viejo y no terminado Design System de UX FOMO. Un design system que creo que dejamos en el año 2024, por lo menos. Entonces, a este design system hay que darle mucho cariño. Tampoco tanto como hace 2 o 3 años. Hay que darle un cariño distinto, creo yo. Bueno, yo se lo daría distinto. ¿Qué quiero decir? Esto tenía componentes y organismos, átomos y organismos. Hola Tomás, muy buenas. Y, por ejemplo, el componente acordeón, que fue el primero que hicimos en el canal. Este componente tenía variables. Tenía variables, correcto. Estilos de texto también tenía. Estilos de texto que, si mal no recuerdo, no tenían todas las... aquí. No. Sí, aquí. No tenían variables en todos sus parámetros. Solamente en el font family y en el font weight. Aquí hay más cosas para hacer. Después, todos los espaciados, sí, como dije, pero seguramente tenía espaciados que eran una navaja suiza. ¿A qué me refiero? Si yo me voy a las variables, teníamos colores primitivos, una colección de colores primitivos, que eran muy básicos, con un color que era el mío y que no terminaba de funcionar a nivel accesibilidad en algunos elementos de interfaz. Después teníamos unos espaciados primitivos que eran los de Tailwind modificados y no eran todos. Están los estilos de texto creados, pero solamente se usan variables en el font family y en el font weight, pero en otros parámetros no. Aquí también se podría dar cariño a nivel variables. Y en estas tokens teníamos más bien poco. Breakpoints, que los dejaría, aunque seguramente metería los de Tailwind. Márgenes, aquí quiero hacer cosas. Es verdad que estoy usando Estoy usando algo que no uso en mi día a día ahora y desde hace varios meses, por no decir años. Por lo menos 2. Quiero decir, tenemos espaciados, que son los de Tailwind, pero en margins, paddings, gaps, gutters. En estas 4 cosas yo no usaría ya esto. Yo directamente metería espaciados de Tailwind y ya está. En tamaños de iconos sí lo dejaría. Y en border radius, que no, y radius aquí lo tengo también. Aquí también lo dejaría así más o menos. Bueno, no, tampoco. Los pondría a mano también. Es decir, poniéndole el valor directamente aquí y no haciendo referencia al espaciado. Creo. Muchas cosas, muchas cosas. A ver, ¿por dónde empezamos? A mí hay una cosa que lo tengo en la cabeza desde hace bastante. Cuando dejamos esto. Teníamos un botón viejísimo que a mí se me hace un poquito, como digo, viejo. A ver, ¿qué tenía? Tenía, sí. Voy a hacer pruebas. Voy a hacer pruebas, por cierto. Este es el UX FOMO Design System que lo tengo publicado en mi perfil de Figma Community. Y aunque voy a hacer pruebas, pues todo esto que vayamos haciendo lo voy a publicar para que quien quiera pueda duplicarlo y avanzarlo y modificarlo, siempre citando a la fuente, ¿no? Por supuesto.
Venga, a ver, decía, el botón. El botón está usando seguramente los tokens que no quiero que use. Entonces, lo primero que por ahí voy a hacerlo prueba, como digo. Venga, me voy a ir voy a hacer una. Tengo todo el MSP arrancado, sí, correcto. Voy a hacer un. Voy a copiar el link a este componente. No. Primero voy a borrar. Vamos a meter machete. Variables. Margins. Me lo voy a cargar directamente. No pasa nada, no pasa nada. Paddings también. Gaps también. Y gutters también. Y ahora se quedaron huérfanos los. Es decir, se quedaron los botones con. Fijaros que aquí Figma me pone que lo está poniendo en gris, como que no son los. Ya no hay variables para estos campos. Gutter, padding, sí, todas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar el link a este componente botón. Me voy a ir a la terminal y aquí tengo la terminal y voy a ver. Vamos a ver. Lo tengo arrancado todo y voy a ponerle primero. ¿Puedes ver este archivo? Este componente. En la UX Talk de ayer estuvimos haciendo más pruebas con Cloud Code y Figma y sacamos cosas interesantes. Tomás no me va a dejar mentir, que está aquí en el chat, y aunque Cloud Code funciona muy bien últimamente, ayer en algún momento se notaba que la herramienta estaba en beta todavía. A ver qué pone. Sí, puedo ver el componente. Es un botón del Design System UX FOMO. Aquí está el resumen. Ok. Tamaños, estados, iconos, los props que vendría a tener esto hecho código. El componente tiene muchas combinaciones de variantes. Tipo, vale. ¿Quieres que genere el código? No, todavía no. Le voy a decir. A ver. Había una skill que era la del get variables def, creo que es. Get, a ver, con get variables defs, creo que era así. Revisa las variables que tengo en este archivo. Y le voy a poner el link a este archivo. Y entiendo que si yo te lo voy a tirar de aquí, creo. A ver, vamos a ver. Revisa las variables que tengo en este archivo y ahora os leo. Si me metéis una etiqueta con @JuanPaulD, que lo veo en rojo, mejor, así lo veo en el tercer monitor. Gracias, Tomás. Get variable. Vale, lo había puesto bien. Vale, le he puesto el link al archivo y le digo, con get variables defs, revisa las variables que tengo en este archivo. Y en el componente button y aplícalas en el componente bottom donde ahora mismo, reemplazando las variables, se lo digo así, las que tiene aplicadas pero no apuntan a las ya creadas. ¿Así? Venga, se lo tiro. A ver qué hace. Venga, vamos a ver cuando termine. Vale, aquí pone, tengo todo. A ver, vamos a ver lo que hizo. Padding, el item spacing, que sería el gap, si mal no recuerdo. Width in height, de iconos.
Vamos a probar. Me voy al Figma Chat para leeros a vosotros también. Y a ver. No, me voy al Figma, si lo podemos ver aquí. Entonces, esto está igual. Si cojo el primero, agrando un poco la interfaz para que lo veáis. Lo hizo, lo hizo. Ya están disponibles, es decir, están como no están en disable como antes. Y está cogiendo los valores de las primitivas. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Ahora, lo siguiente, bueno, entiendo que lo hizo bien en todos los tamaños y eso, ¿verdad? Sí. Lo hizo bien. Seleccionando el componente. No es que estaba usando el Figma en el browser. Vale. Más cosas. Quiero más cosas. Quiero más cosas. Hecho en falta. No sé qué pensáis. No sé si pedirle a Cloud Code que genere nuevas variantes de este botón con el borde redondeado, es decir, full rounded, completamente redondeado, o que coja todos estos botones y los haga todos redondeados. Si le pedimos variantes tipo pil, yo creo que explota, porque vamos a hacerlo explotar. Y en todo caso, lo que sí, si le pedimos pil, pero a estas igualmente me gustaría hacerlas un poco más redondas igualmente. Venga, selecciono otra vez el botón. Copio el link otra vez. Voy a ser redundante con la máquina. Y voy a decir, crea variantes. Pil para el componente button. Le especifico, es decir, le aclaro que tiene que ser variantes para todas las... a ver, crea variantes pil para todos los tamaños de este componente button. Recordad que para hacer esto, hace 2 o 3 años nos demorábamos un buen rato. ¿Eh? ¿Lo hará? ¿Explotará? Como dice Tomás. Primero voy a inspeccionar la estructura actual del botón para entender qué variantes existen y sus variables. Vale, va más rápido que yo. Es que es viernes y tampoco estoy muy rápido, lo sé. Vamos a ver. En cuando empiece a... Mientras tanto, yo me voy a Figma Chat y... Si lo hace como quiero o queremos, la debería poner aquí. Si me pone referencias como estas, ya lo aplaudo. Esto estaban prototipadas. Uf, qué viejo que es este archivo, ¿eh? Qué viejo es este archivo. Bueno, ya veremos, ya veremos. Vamos a ir al terminado otra vez. Por Dios. Uy, 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 uy. Estoy viendo cosas en Figma que me están preocupando un poco, ¿eh? Mirad. Me están preocupando. Claro, porque, a ver, un segundito. La terminal dice que ya terminó, que ya lo hizo todo. No, está pensando. Pero mirad lo que pone aquí. Ojito, ¿eh? No lo quiero tocar todavía. A ver si yo, por ejemplo, selecciono. Bueno, si selecciono el botón Type, Shape. Vale. Mirad. Creó una nueva propiedad que es Shape. Están los default y los pil. Los ha superpuestos. Bueno, por el momento lo voy a dejar así. Me voy a ir a la terminal a ver. Ya terminó. Y la terminal me dice,
150 variantes en total. Se agregó la propiedad shape con opciones default y peel al component set. Los 75 componentes originales fueron renombrados a shape de bla, bla, bla. Se crearon, las variables quedaron ordenadas, ok. Mi pregunta es, ¿qué hago? ¿Lo doy por bueno o le digo que los reordene para no hacerlo yo? ¿Qué decís? Entiendo que con la skill Use Figma puede hacerlo, puede manipular lo que sea. Estaría buenísimo que los reordenara pero agrándale el contenedor del componente. Vale, que eso es que se lo ayude yo, ¿no? Vale. Nos pasó con el section, dice Tomás, sí, hace unos días. Ok, voy a hacer lo siguiente. Primero, voy a ordenar, voy a agrandar el tamaño del component set y le voy a decir a través de la terminal que, bueno, se lo pongo con link o entiendo que lo van a tener en el contexto. Voy a probarlo así. Le voy a decir, reordena las variantes para que el usuario pueda verlas fácilmente en el canvas. Pon a la izquierda, Edith me va a matar, izquierda, el shape default y a la derecha el shape peel. Que lo ordene también, dice Edith. Vamos a ver. Vamos, espero que no me pida. Está tirando del Use Figma, como dije. Se ha metido hace un momento en Figma. No sé si habéis visto que cuando Cloud Code se mete en nuestros archivos, lo que hace es, bueno, no lo veis aquí, pero aquí sí. Aparece, en mi avatar aparece como por segunda vez, cuando va a tocar. Uy, todavía no hizo nada. Voy a tener que crear una escena con el Figma y la terminal, ¿no? Todavía la terminal tampoco. Ahora construyo el layout shape default a la izquierda, shape peel a la derecha, con filas por type y columnas por size por state. A ver. Sí, sí, sí. Lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo. A ver, evidente. A ver, esto terminó. Sí, terminó todo. Ok. Primaria y secundaria. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Entiendo que sí los hizo. Están los primary, los secundarios y terciarios, están todos. Evidentemente esto ya. Fijaros que él mismo redimensionó el component set, ¿eh? Según su orden. Y aquí están los LG, los MD, los SM default. Y lo mismo con los PIL. Si selecciono el component set, no me va a saltar ningún error en el sidebar derecho. No, está todo bien. Pues estoy por pedirle que me ordene las referencias. Dice, ¿y el PIL tiene el borde radius con variable primitivo? Bueno, esa es buena pregunta. Vamos a probarlo.
Sí, 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 sí. Completamente. Lo ha hecho perfectamente. Debería haber usado el radius full. Bueno, tengo dudas. Viendo cómo la máquina lo resolvió, a lo mejor el border radius nos lo podemos cargar también y tirar de las primitivas. No me molestaría. Año 2026. A la velocidad que trabajamos a veces. Bueno, a veces no siempre. ¿Qué decís? Pero a mí ahora lo que me echo en falta son varias cosas. Bueno, son más cosas. Hay una cosa que no sé si hizo. Sí, lo hizo también. Está aplicando, le aplicó también al Focus Stroke la primitiva, ok, pero lo ha hecho bien. Sí, 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 que no veía los layers. Tengo la cabeza hoy media quemada, como decimos aquí en Andalucía. A ver, quiero a los default, en lugar de ponerle, ¿qué tenemos aquí? 4 y en los pequeñitos vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pedir otra cosa. A todas las... Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ya que estamos. Como nadie me dijo de cargarme los tokens semánticos de border, de radios digo, no sé si se le puede a través de Cloud Code pedirle dos cosas. Lo voy a pedir. A ver. Uno. Las variantes pil, aplícales la variable full rounded de la colección del grupo radius y a las default cámbiales el valor de 4 a 8, usando también la variable de ese valor, la variable del grupo border, perdón, radius. Ahora voy a ver lo del Focus Stroke si le dejó el... Más que responsive creo que era una constraint, si mal no recuerdo. Le lanzo esto, me vuelvo a Figma y miro lo que dice Tomás. Me parece que no. A ver. Pues sí, pero no recuerdo exactamente cómo lo teníamos. Yo creo que juraría que esto era un... Juanito, ¿por qué estás así? Juan Fao. Están bien. Sí, sí, lo dejó igual. Es que estaba construido así y mantuvo la construcción del Focus Stroke, pero simplemente le cambió el radius. Entiendo. Bueno, le ha cambiado ya le ha cambiado los bordes, ¿eh?
Ya de 4 a 8. A ver, aquí tiene que pulir. No sé si terminó. Ya terminó. Juraría que aquí a lo mejor le falta un radio si no lo puede hacer. Pero vamos por partes. Lo hizo. Pero vamos a ver si, como le pedí, el radius ahora está tirando del full rounded de la colisión radius. Lo digo bien. Lo ha hecho bien. Radio full se llama aquí, ok. Bien, que yo me equivoqué el nombre y él entendió qué es esto. Ok, lo hizo bien aquí. Entiendo que lo hizo bien en todo lo demás. Correcto. Y ahora, el nuevo border radius de los default también tiene que tirar de la colección radius. Está usando la variable de radius, y en los default, son más gordos los de 4 a 8, también está usando el radius LG de 8. Y lo que decía antes era que tenemos aquí el border radius de 8 al botón, pero el focus stroke le mantiene el 8. Y me extraña que en las variantes PIL haya tenido este cuidado y aquí no. No sé si será. Estoy pensando que a lo mejor no hay un border radius de. Aquí debería ser 12, ¿verdad? No tengo 2. Bueno, tengo 2. No. No debería ser 12. Debería ser 10, ¿verdad? A ver. Correcto. Vale, no lo ha cambiado porque no tiene 10. ¿Qué haría yo ahora mismo? ¿Qué haría? No, rarísimo no. Rarísimo no, Edith. Lo ha dejado porque no lo tiene. Bueno, entiendo que no. ¿Qué opinan los demás? Yo creo que ante la duda la máquina dijo, lo dejo igual. Claro, en los primitivos creo que no tenemos 10 tampoco. ¿O sí? No, ni siquiera en los primitivos. Y evidentemente en los border radios tampoco. No. Entonces, lo que haría yo es lo siguiente, para probar. Le digo que genere. Es que sí, les voy a decir. La verdad es que. A ver. Si vamos a mantener ahora mismo los radios, que no sé si me termina de convencer, debería ser como un MD, un 2MD, ¿no? Perdón, no, un 2LG. Es decir, entre el 8 y el 12, te voy a decir, genera una variable radius 2LG de valor 10 y aplícala en el focus stroke de las variantes default. Madre mía. Dice Tomás antes. Eso nos tirábamos 2 horas para agregarle, sí, totalmente. Y después dices que lo llame LG y agregue una 5XL, pero claro, si le decimos que le llame LG, tiene que, claro, añadirá la 5XL, ok, pero tendrá que cambiar, es decir, pasar el valor, ¿no? Sí, correcto. Va a tener que renombrar desde XL hacia 5XL. Claro, desplazaría. Exacto, vale, pues que también. Bueno, vamos a ver. Puede ser interesante. Veamos. Ayudadme. Ok, me vuelvo a la terminal otra vez. La terminal, Juan, la terminal. Aquí. Ok, voy a tomar. A ver. ¿Cómo empiezo? Vamos a decirle. Le hago referencia a la get variables con get
variables defs, cambia el valor de un segundito, que ya ni me acuerdo. Juanito. Radius LG. Vale, ya lo tengo. Cambia el valor de la variable radius LG en 10 píxeles. Y actualiza y a la LG y a la radius XL ponle 12px y extiende dice Tomás que no use get variables def, pero te voy a hacer caso, que tú estás más puesto que yo. Cambia el valor de las variables radius LG en 10 píxeles y a la radius XL ponle 12 y extiende la colección hasta la 5XL. Edit. Y extiende la colección, el grupo, hasta la variable radius 2XL. Perdón, 5XL. ¿Todo de acuerdo? Ya vemos, nada se va a romper. Bien. No. El error del inicio fue no seleccionar el componente. Todo lo demás lo ha hecho bastante bien. Vale, una cosa, yo aquí le estoy diciendo que actualice las variables de border, de radius, mejor dicho, pero no le dije por qué. Y el por qué es que, aquí, y el por qué es porque queremos que el focus stroke de los botones shape queden bien. Si después de hacer el cambio actualiza esto, me quito el sombrero y digo ole, Cloud Code y Figma. Esto sigue trabajando, ¿no? Sería interesante ver, después de esto, mi uso diario de Cloud Code. A ver cuántos tokens hemos gastado. Tengo el panorama completo. La escala actual de radios va... El plan... Ay, joder. Vale, ella entendió que iba hasta 4XL de 32 píxeles y ahora la de las 5XL debería ser 32. Ah, no. Cambiar 8, 10, no existe en primitive spacing. Radius XL ya está en 12. ¿Ya lo hizo? Ya lo hizo. A ver, LG, valor directo sin alias. Bueno, sí, lo hizo, claro, porque estamos 12, 16, 24, 32. Hizo lo que le pedí y es mi error. Entonces, a ver. Bien, Juan, bien. Vamos a hacer lo siguiente. Ok, tranquilidad.
Dice, a ver, radius LG quedó como valor directo ya que no existe. Vale. Hagamos un ajuste. Radius LG debe ser de 8 píxeles y radius XL debe ser de 10 píxeles, ¿verdad? Actualiza los valores a partir de radius 2XL. Dice Tomás, cuidado porque te va a reemplazar el de 12px por 10. Si se lo dices así, si se lo dices así. A ver. Claro, porque quiero que radius LG, porque quiero que LG sea de 8 píxeles para el border del botón default y que tenga después del 8, es decir, la XL, la de 10 para que la use para focus stroke. ¿O no? Sí. ¿No lo veis como yo? A ver qué me decís. Yo entiendo que, repito, no estoy fino, que lo que le estoy diciendo es así. Radius LG, pero tienes la de XL en 12. Vale, correcto. Entonces, tengo la de XL. A ver. Pero tienes la XL como 12. Para mí va a reemplazar el valor 12 por 10. Y te va a ir de 10 a 16. A ver. Pero si yo le digo, radius LG debe ser de 8 píxeles y radius XL debe ser de 10. Actualiza los valores a partir de radius 2XL. Entiendo que, bueno, a lo mejor yo estoy pensando que en mi cabeza es el actualiza los valores a partir de radius 2XL es el 12 ponlo a partir del 2XL. ¿Qué decís? Porque si hace lo que dices tú, Tomás, el 2XL se lo va a comer. Pero entiendo que yo, bueno, vamos a probar. Vamos a lanzarlo. Sí, 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 sí. Dice Tomás, cualquier cosa le pasamos un ejemplo. Y antes decía Edith, pídeselo así. Si lo dice Edith, yo me tiro. Creo que lo hizo bien. Sí, sí, sí. La 2XL, antes 16, ahora 12. Y si nos vamos a Figma, bueno, antes mirad, pone escala actualizada, radio 5XL aparece después de radio full, en el orden porque fue creada al final. ¿Quieres que la reordene para que quede antes de...? Sí, reordena. Sí, ya lo he hecho, lo he hecho bien. Me pone el orden y como veis, como habéis visto antes, lo hizo bien. Lo hizo bien. Y ahora le voy a decir, revisa el focus stroke de las variantes default. Revisa el focus stroke de las variantes. Juanito, default. Entiendo que ese revisar es, vale, voy a ver que está mal y lo voy a corregir. 28 personas conectadas. ¡Ay, 27! Dale un like a esto, por favor. Para que recupere los tokens.
para que los pueda pagar el mes que viene. Sigue trabajando. Vamos a ver qué pasa en Figma. El stroke todavía no ha cambiado. A ver. ¿Qué me pone aquí? Aquí ya me está cantando milongas. Los focus strokes de los 15 default variantes son consistentes. Aquí el diagnóstico, lo que está bien. 8 radios. No está bien, amigo. A ver, si yo entiendo que no está bien porque si yo cojo esto, cojo el focus stroke, esto no funciona bien. Esto bien está en 10, ¿verdad? No me cuentes milongas, Cloud. A ver qué me dijo, yo tampoco leí. El focus. Mirad, el focus stroke de los buttons default debe tener 10 píxeles. Aplica esa variable. Así nomás. Gracias, Edith. Ya está, ya estáis viendo. Ahora sí. Ahora sí lo va a hacer bien. Y lo corrigió. Y lo corrigió. Bueno. Por probar porque soy un mijita. Quiero. Voy a achicar un poco la interfaz que me estoy volviendo loco así. Vale. Tenía aquí esto aquí. Vale. Quiero probar lo siguiente. ¿Quién se va? ¿Quién se va? Bueno, no sé. Gracias por venir. Decía, lo he hecho bien. Ahora, quiero probar lo siguiente. Quiero llevar todas las variables pil abajo. Y no lo quiero hacer yo. Quiero que lo haga la máquina. Reordena. No. Ubica. Mueve las variables. Las pil. Y ponla debajo. Mueve las pils debajo de las default. Le voy a poner, mueve las pil en el canvas para que se vean justo debajo de las default. Y no quiero que las ponga por detrás, quiero que las ponga, ¿cómo le digo? Debajo de las default. Cambia la posición I, ¿verdad? Sí. A ver. Vamos a ir viendo en Figma a ver qué hace. Y pongo el chat para que lo veáis también vosotros. Le hice un comentario. Bien. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Me encanta, me encanta. ¿Las ordenarás según tamaño o mantendrá? No. Lo ha entendido bien. Lo ha hecho bien, ¿no? Y digo yo. Y ahora
lo que me pide el cuerpo es pedirle que le ponga como leyendas para, voy a decir, me lo voy a inventar. Ahora añade leyendas en el canvas por fuera del component set para que el usuario pueda identificar fácilmente tamaños y estados del botón. Ya si hace esto, que trabaje solo y mantenga el sistema de diseño cloud. A ver, ha hecho un grupo, como dijo hoy. No hizo un grupo, no. A ver, esto es enable, overhead, preset. A ver, esto era mío y lo voy a quitar. LG MD SM. ¿Qué es esto? Aquí, que aquí está el... No me gusta que haya hecho un... Fijaros que hizo como una especie de grupo. ¿Lo veis? Vale. Ok, bueno, pero por lo menos me ayuda esto a... A ver, elimino esto que era mío. Estas las elimino también. Un momento. Lo voy a poner todo en negro. Voy a deshacer el grupo. Quito esto porque ahora mismo no me interesa. Aunque entiendo que lo ponga porque ayuda a entender dónde termina un tamaño y el otro. Y esto lo voy a mover. No lo hizo exactamente como yo lo haría, pero no lo hizo mal. No lo hizo mal. Yo creo que podemos estar satisfechos. Dice Tomás, se pregunta Tomás. ¿Grupos en 2026? Parece que sí. Sí, aquí ha hecho un grupo, vale. Pero bueno, creo que como prueba ha quedado muy bien. Haremos muchos más vídeos de estos, usando Cloud Code y Figma. Y también no nos vamos a olvidar en ningún momento de Cursor, que lo tenemos aquí, para otras cosas. Como por ejemplo nuestro sitio web. ¿Ok? Que aquí lo tenemos que avanzar y demás. Bueno, yo me voy a retirar y voy a contar una cosita importante. La semana que viene estoy de viaje, así que no habrá vídeo. Voy a estar en un sitio donde no tenga internet. Bueno, no tenga ordenador, quiero decir. Seguiré a través en contacto con vosotros a través de nuestra comunidad en Discord. Ahí tenés el código QR para entrar. Dejo el link en el chat. Y la semana que viene, no, la siguiente ya volvemos a los vídeos de los martes y los viernes y a la UX Talk de Discord. Pues muchísimas gracias y seguimos. Buen fin de semana.